Ah, ya, perfecto, solo lo escuchar. Muy bien. Están dentro también del grupo 3, así que, bueno, hay espacio en el Meet, eso es lo bueno. Bien. Muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla, me avisas si se puede lograr ver. Se logra ver la pantalla, ¿verdad? ¿Alguien puede confirmar? Sí, Oxy, todo bien. Muchas gracias. Ok, entonces, vámonos al ejercicio. Bueno, yo creo que ya con el género han avanzado lo que son los uniones bajo carga axial directa, ¿verdad? ¿O en qué tema están? Sí, ya avanzamos eso. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Bien, primero de entrada, ¿cuáles son las partes de la hipótesis que nos ayudan sobre este tipo de uniones? Básicamente es que la unión tiene una serie de conectores y estos obviamente tienen un centroide, ¿verdad? Se comportan como un conjunto, eso es importante. Ahora, la línea de acción de la fuerza pasa por este centroide. Entonces, ¿cómo se puede entender? Un poco a la pizarra y vamos a graficar una unión similar. Digamos, tengo acá una serie de pernos, bueno, no importa solamente los diámetros, pero ya está. Estos pernos tienen un centroide. El centroide donde se va a encontrar probablemente en este puntito. Ahora, ese punto es el que teóricamente, si es que estos pernos son de la misma densidad, si son isótopos, todo aquello, es el que, bueno, si yo pongo ahí una, no sé, puedo poner una aguja, lo que sea, ¿no? Y los pernos que estén en una placa delgada, esto va a estar en equilibrio. Primero, eso me dice lo siguiente, de que si yo aplico una fuerza sobre ese punto, obviamente no va a haber flexión, eso no importa, no va a haber rotación, puede haber desplazamientos. Ahora, otra cosa más que hay que notar es que cuando se aplica una carga, por ejemplo, yo voy a poner aquí directamente la línea, esta de acá, y ahora sí las carguitas. Digamos acá una carga de un valor P. Obviamente tiene que haber una reacción de valor P en el sentido contrario para que se cumpla que la sumatoria de estas cargas sea cero. Entonces estamos cumpliendo con la de bienestar, ¿no? Que todo eso consecutivo que tiene una cantidad de fuerzas aplicadas sobre él da un resultante cero, ¿no? En este caso tenemos acá. Ahora, como se está aplicando su línea de acción, lo extiendo, pasa por el centroide, posiblemente va a ser que se desplacen las placas un poco más allá, se deforman así, ¿no? Y obviamente eso afecta a los conectores, porque estos se van a desplazar ligeramente hacia el lado que la carga nos va a obligar a ir. Pero como pueden ver no hay rotación, entonces los esfuerzos son prácticamente iguales en los pernos. Eso es muy importante. O sea, no el esfuerzo, sino la magnitud de carga que les llega. Obviamente, si el diámetro es el mismo, ahí sí el esfuerzo es el mismo. Porque no olvidemos que el esfuerzo es carga entre el área. Esto para lo que es elementos de tracción, compresión. Y esto de acá que están viendo esta ecuación es la convención de San Venanto. Lo pueden ustedes buscar. Escribo aquí el nombre. A ver. Así puede grabar la clase. En Telegram para aquellos que no puedan explorar la convención de San Venanto. Bueno, pues que quienes están o estuvieron en el continuo o bueno, si van a verlo, van a ver igual esto de acá, ¿no? Donde dice de que prácticamente el esfuerzo es equivalente a una carga que actúa sobre un sólido entre el área que está resistiendo. Es equivalente, ¿no? O sea, a cierta profundidad o longitud de los extremos se distribuye la carga y llega en promedio a ser este valor. Ahora, con esta ecuación que nosotros vamos a calcular las uniones, todas las ecuaciones
sea para corte, sea para esfuerzo de aplastamiento o tensión, son esta misma cosa. Son, bueno, este mismo principio. Sobre el de corte, lo único que cambia es simplemente la notación, ¿no?, de acá, en cuanto a la forma de ejecución. Pero sé que el coste es un tanto distinto. Bueno, primero eso. Segundo, ¿qué da el ejercicio? Porque necesitamos bajo qué condiciones vamos a resolver este problema. Entonces, vamos acá. Primero, nos da la geometría, eso es importante. Nos dice de que es una placa con un ancho de 25 centímetros, un espesor de, bueno, 0.7 centímetros, las placas, bueno, las placas de la izquierda, y la placa central es de 1.5 centímetros, ¿no? Esta placa es más gruesa que las otras dos individualmente, pero es, a ver, bueno, sí, también es mayor a la suma de los otros dos en cuanto a espesores. Entonces, bueno, primero eso. Vamos a tener en cuenta esta parte del espesor para dos cosas, para el cálculo de por tensión y el de aplastamiento. Otra cosa más. Visto desde arriba, sobre este plano, lo que se proyecta es una carga P que actúa hacia la derecha y una carga P que actúa hacia la izquierda, ¿verdad? Que está equilibrando. O sea, una es la acción y otra es la reacción. Ahora, visto de un costado, obviamente esto es P hacia la derecha porque hay un elemento. Y a la izquierda tenemos P medios en cada placa. ¿Esto por qué es P medios? ¿Por qué no es uno P tercios y otro P tercios? Simplemente porque estos tienen el mismo espesor. Y si quisiéramos hacer la parte de la estática, o sea, su materia de fuerzas en este plano, ¿verdad?, que está viendo a la derecha, en esa proyección, ¿qué es lo que observaríamos? Veríamos lo que son iguales distancias a los centroides de estas placas en ese plano, ¿verdad? Entonces, los pesos son iguales, las reacciones van a ser iguales. Eso lo han visto ya en estáticas y de hecho también en física 2. Entonces, veamos. Cuando los espesores son iguales, la fuerza se distribuye de manera equivalente. Cuando son diferentes, obviamente es proporcional a la distancia de los centroides. Eso lo van a tomar muy en cuenta. Bien, ¿qué nos da? Nos da el esfuerzo admisible de tensión, ¿no?, o tracción-compresión, nos da el esfuerzo admisible de corte, que es de 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, y el esfuerzo de aplastamiento, que es de 1800 kilogramos por centímetro cuadrado. Los datos son importantes. Nos está indicando que no puede soportar más que eso el material compuesto de aluminio, tanto las placas como los pernos. Ya más adelante en metálicas van a ver de que hay distintos esfuerzos para los pernos y para las placas, que son hechas de materiales diferentes. Pero para esta materia nos vamos a enfocar no en el diseño, sino en el análisis estructural. Ahora, con todos esos datos nos pide, obviamente, la carga máxima que soporta el conjunto de la unión. Y recordando la ecuación que hemos visto hace ratito en la pizarra, que nos dice que el esfuerzo es igual a la carga entre el área, veamos, ¿qué cosas tenemos? Tenemos los datos de esfuerzo, pero no tenemos el área, ¿no? Entonces, para eso necesitamos el diámetro en este caso. Nos dice que es 1.3 centímetros. Ahora sí, que tenemos ese datito que nos va a permitir calcular la carga máxima, porque si no tenemos una ecuación con dos variables y tenemos solamente una función. Ahora, ¿qué otra cosa más es importante? Por lo de las líneas, L1, L2, L3, eso se explicar con más detalle adelante, pero veamos. Primero, la verificación por corte. Ahí puedes ver la ecuación que es, bueno, el corte directo, ojo, no es el corte por fricción, es corte directo, que es igual a carga entre área, ¿verdad? Entonces es una carga que actúa en un área que se está oponiendo a esta carga. Como tal, el esfuerzo es una reacción interna del material a la aplicación de esta carga. Ahora, veamos, vamos a calcular sobre quién. ¿Quiénes podrían ser cortados? En este caso son los pernos, ¿verdad? Tal como están dando las cargas, hay planos de corte, hay lugares que van a cortarse una o dos veces, entonces vamos a ver. Y voy a hacer un pequeño diagramita. Entonces, bueno, como os digo, mejor si lo están grabando, pero bien, voy a poner acá, en este color. El cubreplacas por acá. Acá placa, bueno, no son cubreplacas, son placas también. Bueno, no soy yo tan tímido, pero bueno, se entiende, eso es lo que importa. Y los pernos que están, bueno, por acá. Aquí está una línea de pernos, aquí está otra línea de pernos, y aquí está otra línea de pernos. Bueno, no olvidemos de que las fuerzas o las cargas están actuando ¿dónde? Una por acá y otra por acá. Esta tiene un valor de P. Como os había dicho, mientras los espesores de estas placas de aquí y de aquí sean iguales, ¿qué significa eso? Su centro está por acá, su centro está por acá. Si hago equilibrio por momentos, sobre momentos en cualquier punto, ¿no?, de estas cargas, me va a dar como resultado estas reacciones como P medios cada uno. Ahora, ¿qué otra cosa más?
Si es así, veamos hacia dónde se desplazan, primero, dónde se desplazan las placas. Eso es muy importante saber. La de arriba se va para la izquierda, la de abajo se va para la izquierda, la del centro se va para la derecha. Y eso, bueno, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir? Se está llevando a los perros también, porque estas están, bueno, estas placas están siendo perforadas por los perros. Estos perros los mantienen unidas. Entonces, en el momento en el que se desplacen, van a jalar a los perros, ¿verdad? Y bueno, ¿qué significa esto? Seguramente el cuerpo de este perno puede venir hasta aquí, o bueno, toda la fila de pernos, igualmente el de acá se puede venir hasta acá, y este se puede venir hasta acá. Pero en la parte de arriba va a quedar donde, ahí donde está, queda así. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Se ha cortado a los pernos en cuántas artes, en cuántos lugares. Veamos, digamos, un perno. Primero, veamos un perno. ¿Cuál de los pernitos? Bueno, veremos este de acá. Oh, este de acá. Este de aquí. Tiene un diámetro. El diámetro está acá. Pero obviamente, ¿dónde se le ha cortado? Acá abajo y acá arriba. Bueno, cada uno de estos lugares que se ha cortado tenía un área, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros expresarlo eso? Obviamente el área de ese perno, el área de corte va a ser igual a, bueno, pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Estamos poniendo en función del diámetro, no del radio. De hecho van a encontrar aceros, perros, todo eso en función de los diámetros. Hasta las tuberías están en diámetro. No se deja tanto en los radios. Bien, ¿qué otra cosa más? Esa área del perno, ¿cuántas veces se ha cortado? Primero veamos este pernito nomás. Este de acá, veamos. Se ha cortado una vez acá y una vez acá, en total 2. Entonces tenemos ahí 2 planos de corte. Este plano de corte y este plano de corte. Pero ¿cómo los identificamos también de una forma sencilla con las fuerzas? Viendo el desplazamiento de las placas, porque como les dije, esta se va para la derecha y esta se va para la izquierda. Esta de acá, perdón, esta se va, la derecha va para la izquierda, la otra va para la derecha. Esta se va para la derecha y esta se va para la izquierda. Y donde vean esos cambios de corte, ahí hay justamente el corte. Eso es importante. Tenemos corte. Y es un corte directo, que es perpendicular su dirección a la línea neutra, no línea neutra, sino al eje del perno. Es perpendicular, entonces es corte directo. Si fuera una variación del corte paralelo a esta línea o eje del elemento, eso es corte por fricción, y lo van a ver más adelante en presión simétrica, o de hecho ya lo han visto en resistencia de materiales 1. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos observar? Se ha cortado la misma área 2 veces. Entonces, a eso le llamamos el número de planos. ¿Qué otra cosa más? Bueno, vamos a lo que es los diámetros. Las uniones, por cuestión de distribución de esfuerzos, se diseñan, bueno, con los mismos diámetros todos los pernos. Todos los pernos. Primero eso. Y segundo, por la facilidad constructiva. Porque si yo le pongo distintos diámetros y, bueno, o sea, no lo capacito correctamente al mecánico, aquel que me lo va a poner los pernos, ¿cómo sé que no se va a equivocar? Va a meter uno más delgado en un hoyo que es de un diámetro más grande y los de diámetros grandes no van a entrar. Entonces, directamente para que no se confundan, todos se hacen del mismo diámetro. Entonces, ya saben, 2 motivos. Uno, porque se distribuye de manera equitativa los esfuerzos. Recuerden, ¿no?, lo de la versión del espesor de las placas. También pasa con los perros. Segundo, facilidad constructiva. Bien, si es así, todos estos perros tienen el mismo diámetro. Entonces, viendo nuestro esquema, contamos. ¿Cuántos hay en total? Tengo 8 perros, ¿verdad? Línea 1 tengo 3 perros. Línea 2 tengo 2 perros. Línea 3 tengo 3 perros. Sumados me dan 8. Entonces son 8 veces un área determinada. ¿Qué área? Eso de acá, 8 veces. A eso le llamamos el número de roblones. ¿Listo? Entonces, estos 2 numeritos me están indicando lo siguiente. Bueno, estos 3 en realidad, ¿no? La que está en verde medio limón, un verde oscurito, que me indica el área de un perno que se está cortando. El término en lila me dice ese perno cuántas veces se está cortando. Y el de color verde clarito a la derecha me indica cuántos pernos en total se están cortando. Eso y nada más.
Eso es el área de corte, ¿no? Y la fuerza de corte es la fuerza que genera el corte total. Entonces, veamos. Si yo pusiera esto empotrado, pues, ¿quién está generando el corte? A cada perno. A un perno le va a afectar la carga P. Entonces, ¿quién produce todo el corte de toda la unión es la carga P? Listo, facilito. Y así se llama la ecuación. La carga es la carga de corte total. Y el área es pi por el radio, pero pi por el diámetro al cuadrado, entre 4 por el número de roblones, por el número de planos de corte. Eso es conmutativo, es producto, de eso no se preocupe. Y de aquí, ¿qué necesitamos? Tenemos el dato del esfuerzo, tenemos el diámetro, podemos contar los roblones y podemos contar los planos de corte. ¿Cuántos planos de corte tenemos? Ahí vemos que son 2. ¿Cuántos roblones? Son 8. ¿Qué diámetro? Vamos a manejar centímetros, 1.3 centímetros. Muy bien. Despejamos a quien nos están pidiendo, a la carga. Y la carga es el esfuerzo por el área. Listo. Reemplazamos. Vemos de que, obviamente, el diámetro va a entrar ahí con la unidad del centímetro, ¿verdad? Pero como esa unidad está elevado a una potencia, el número y su unidad se elevan a esa potencia. Eso es un concepto que no he aprendido en química. Y bueno, en realidad es de física, ¿no? Pero bueno. Eso básicamente nos indica de que va a salir en kilogramos. Por lo tanto, la carga necesaria para que haya corte de los pernos, para que se corten toditos al mismo tiempo, es de 31.8 toneladas, ¿no? 31.55 kilogramos. Si es que estuviera mal ese dato, si estuviera mal calculado, me lo corrigen, no hay ningún problema con eso. A ver si no se equivoca en la calculadora. Frente al examen no se equivoque. Entonces esa es la forma de calcular el corte directo. ¿Hasta esta parte tiene alguna duda o pregunta? Bien, creo que no hay preguntas. Pasamos al siguiente. Bien. Segunda verificación. Por apoyo o aplastamiento. Puedes verificar en 2 puntos, ¿no? O bueno, en 2 elementos. En la placa central y en las placas de los extremos. Bueno, estos no son cubreplacas, son placas que están soportando los carriers de forma directa, ¿no? Cubreplacas es cuando tienen 2 elementos que no se alcanzan, pero con el cubreplacas los vinculan. Mientras que en el caso de esta unión, lo que tenemos son una placa unida a 2 placas que estarán unidas a otro tipo de unión. Tal vez soldadura, tal vez otro empernado, pero bueno. Lo que nos interesa es la unión. El apoyo o aplastamiento tiene el mismo concepto, pero con distintas variables. Y lo vamos a ver ahorita. Bien, esto, como digo, ¿no? Espero que lo esté grabando algún estudiante. Lo va a subir al Telegram para quienes no están pudiendo conectarse. Bien, vamos a lo que es la falla por aplastamiento. Otra vez vamos a graficar la unión, pero vamos a hacerlo primero desde allí. Y vamos a hacer una unión diferente. Bueno, esto está ya, digamos. Sería visto desde arriba, algo así. Y algo así. Bien. Pongamos de ejemplo un perro. De ejemplo nomás. Para deducir la ecuación. O podemos poner 3 incluso. Ya, pongamos 3. Mejor. Y luego hacemos nuestra unión. Un pernito, bueno, sería muy grande. Pero digo, un roblón. Ya. No, sí, saliendo así. Ah, está mejor. Ya. Bueno. Ahora, en este caso, para este caso, supongamos que yo voy a empotrar en hormigón o en algún lugar, bueno, esto de acá. Esto no cuenta. Pero sí, esto de aquí lo voy a empotrar. O sea, esto de aquí queda empotrado. Y le aplico una carga por acá, la carga P, esta de acá. ¿Cómo es el aplastamiento? Gráficamente lo voy a tratar de hacer. Bueno, esto con un video sería mejor, pero no recuerdo cuál es esa grabación de un ensayo. Pero veamos. Al momento de jalar eso, ¿qué va a suceder? Primero, no olvidemos las hipótesis de la materia, del tema, que nos dice que estos elementos conectores son prácticamente indeformables, que no se flejan, no se van a flexionar, eso es importante. Bueno, veamos entonces qué significa eso.
Si estos pernos fueran muy rígidos, si fuera más dúctil la placa, ¿qué es lo que va a pasar? Esa plaquita se va a desplazar hacia algún lugar. Por acción de la carga se moverá más hacia la derecha. Como resultado, en este caso no la ha podido cortar los pernos porque son muy duros. Pero si esta placa se ha movido para allá, ¿dónde estaban las perforaciones previamente? Estaban más hacia acá, ¿verdad? O sea, se han movido junto con la placa. Pero ahora el perno lo ha ensanchado lo que es la perforación. Este es un caso, cuando lo ensanchan la holgura. Otro caso sucede cuando es muy dura la placa y más bien lo que hace es aplastarlo al perno. Eso, ¿cómo se hace? Imagínense que es un perno de plastilina que está uniendo una placa de madera. Jálenlo, ¿verdad? ¿Y qué le va a pasar al perno? Bueno, le voy a poner un color de plastilina. A ver, se va a aplastar así el perno. Se va ahí a reducir el diámetro. Va a fallarse de acá. Y en una unión, cuando sucede esto, no solo está un pelo ya de romperse el perno. De hecho, ya la distribución de cargas no es la misma. Porque si antes distribuían de manera equilibrada los esfuerzos en los apoyos con la placa, ahora lo que va a suceder es de que va a haber solamente un punto en concentración de esfuerzos. Algunos recibirán más carga, otros no recibirán ninguna, otro una carga intermedia y así con los elementos. Entonces ya no hay una óptima distribución de cargas. Por resultado, la unión ha colapsado. ¿Por qué? Todo esto, este desplazamiento va a hacer de que se distribuyan los esfuerzos en toda la estructura y como consecuencia fallarán algunos elementos por pandeo, otros harán que colapsen soldaduras y todo eso. Entonces, ¿todo por qué? Porque falló esta unión por aplastamiento. Bien, si es así, ¿quién está produciendo el aplastamiento? La carga P. ¿Quién se opone a ese aplastamiento? Es el área. ¿Y el área cómo lo calculamos? Simplemente hay que recordar unos conceptos. Primero, el esfuerzo no se distribuye de forma uniforme, ¿verdad? Se distribuye de manera más, ¿cómo les diría? En el punto de mayor contacto, que es este de acá, de cada perforación, el esfuerzo es más grande. Si lo voy a graficar, sería algo así más o menos, ¿no? El esfuerzo máximo en este punto y va reduciendo proporcionalmente hacia los extremos. Como resultado, toda la mitad de acá ya no trabaja, ¿verdad? Ahora, aparte de aquello, como es difícil calcular esa ecuación parabólica de los esfuerzos, directamente se asume el promedio. O sea, como que el mismo área, pero en una forma rectangular. Y este dato de acá va a ser considerado el esfuerzo de aplastamiento. Es generalmente menor al esfuerzo de tensión y mayor al esfuerzo de corte. Ahora, ¿qué otra cosa más? Ese esfuerzo rectangular, bueno, no es tan ancho, está distribuido sobre el área de apoyo, este de aquí, ¿verdad? Y por lo tanto tiene una medida donde está actuando, que es el valor del diámetro. ¿Qué otra cosa más? El diámetro obviamente está por acá, pero se está apoyando en una cierta cantidad de área y de eso depende también la otra variable que es la altura, ¿verdad? O el espesor de la placa. Y simplemente el área que resiste el aplastamiento va a ser el diámetro por, ¿qué cosa? Por el espesor de la placa, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa más? Veamos. ¿Cuántos pernos hay? Un perno, dos pernos, tres pernos. Ah, por el número de roblones, ¿no? Roblones. Esto es el área de apoyo. ¿Quién produce la carga de apoyo? Esta carga P. ¿Listo? Y una entre la otra nos da al esfuerzo de aplastamiento. Entonces ya sabemos de dónde viene, sabemos cómo se comporta la estructura, sabemos cómo se deforma, cómo va a fallar y podemos calcular, por lo tanto, los esfuerzos. Bien, ahora, la ecuación acá y es esa misma. En el caso de la placa central es el T2, es el valor 1.5, y en las cubre placas el 0.7, pero te explico el por qué dos veces. Bien, para el primero, para la placa central, ¿quién está actuando? Toda la carga P. ¿Qué otra cosa más? Tenemos el espesor, claro que sí, 1.5, tenemos el diámetro 1.3, número de rublones, total 8. Porque estamos asumiendo que fallan los 8 al mismo tiempo. Y de hecho va a suceder eso. O sea, es difícil que falle 3 nomás. Es difícil, no improbable.
pero es difícil. Bien, le echamos la carga y nos sale 28 toneladas. Entonces, nosotros revisan de que esté correcto ese dato. Como pueden ver, ahí se reemplaza el esfuerzo de aplastamiento, no el de corte, ¿no? El de 1800, no el de 1500 ni el de 2000. A cada ecuación su esfuerzo correspondiente que poner. ¿Qué otra cosa más? Ahora verificamos el aplastamiento en las placas de los extremos. ¿Cómo lo hacemos? La misma ecuación, pero ahora ¿por qué 2 veces el espesor? Bueno, esto debe estar dentro de un paréntesis, dentro de ya la parte numérica, porque el espesor sigue siendo el mismo, ¿no? El total. Pero veamos por qué. Primero, ¿cómo va a fallar por aplastamiento esas 2 placas? ¿Cómo sucedería esa falla? Vamos a pisar y vamos a complementar un poquito nada más. Supongamos que tenemos igualmente una placa por acá. En ese caso, ya este valor no sería P, sería P medios. Y P medios sí y solo sí son del mismo espesor. Y si los dos se desplazan al mismo tiempo para este lado, van a jalar o aplastar los dos pernos al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí está. Algo así lo van a aplastar, ¿no? Sabiendo que esto es continuo donde está abajo. O en caso de haber holguras ensanchadas, se van a echar al mismo tiempo. Para que se vaya una más que la otra, o sea, las palabras, para que se corra más una que otra, tendría que estas cargas ser asimétricas. En este caso son simétricas, por lo tanto al mismo tiempo se desplazan. Muy bien. Eso se ha entendido, yo creo. Y si es así, veamos. ¿Cuántas veces hay que sumar acá el espesor total de falla? Entonces, prácticamente es equivalente que yo sume esos espesores, que pusiese una placa equivalente a la suma de los dos espesores, ¿no? Sin tomar en cuenta la central. Por lo tanto, va a ser este espesor de 0.7 por 2, porque son 2 placas que están fallando al mismo tiempo. ¿Por qué fallan al mismo tiempo? Porque las fuerzas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque sus espesores son iguales. Entonces, esa parte yo creo que se ha entendido muy bien. Reemplazamos y nos sale 26.2 toneladas. Sale un poco menor. ¿Por qué? Porque el espesor, o sea, esta suma de espesores es menor. Después los diámetros son los mismos, la carga en valor, la que se distribuye algebraicamente es la misma. Ahora, verificación por tensión. Esto se da cuando falla, pero con una línea perpendicular al eje longitudinal del elemento. Y ya no estamos hablando de los pernos, sino estamos hablando de las placas. Es cuando se rompen las placas. Imagínense, no sé, a ver, hace años atrás, por ejemplo, se vendían los famosos chicles bazooka, ¿verdad? O sea, era un chicle de, ¿cuánto? 15, 20 centímetros, enorme, ¿no? Y costaba 50 centavos. Pero básicamente este chicle se parece mucho a estas placas. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Y por qué lo menciono? Bien, los chicles eran rosados, pero así, eran de este vuelo. El grosso queda pequeño al lado de este. El caro. Entonces, cuando querían invitar a sus amigos, ¿qué es lo que hacían? Tijeras no había. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, uno agarraba de aquí y aplicaba una carga, ¿no? Una carga fea. Y tu amigo venía, agarraba de acá. ¿Y cómo se partía? Primero se adelgazaba esto, ¿verdad? Se estiraba toda esta cosa y luego se rompía de esta manera. Algo así, medio como desgarrado, ¿no? Desgarramiento en realidad. Porque este material es muy dúctil, ¿no? El chicle es dúctil, jodidamente dúctil, más que la acera. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa? El eje longitudinal del elemento es este de acá. Es prácticamente una línea. Ahora, la línea de falla es esa que ven en color azul y a simple vista es perpendicular. Entonces, vean lo que ha pasado acá, ha sido una falla por tensión, una falla directamente queda desgarrado en una forma perpendicular. Hay otro tipo de tratamiento de los pernos que se da porque están muy cerca al bote, pero eso es otro parte, ¿no? O sea, su parte de pernos, todo aquello. También se puede calcular su falla y se hace por tensión. Pero este caso es una falla perpendicular. Para lo cual, veamos,
Ahora ya no es el chicle, ahora es una placa. Si es una placa, hay que poder plantear lo que es el área de falla. Veamos el área de falla. Voy a ponerlo en otro color. Este de acá. Allí, allá, por acullá, está la plaquita. Y continúa para allá. Supongamos que yo requería 2 perforaciones, pero se han roto justo de ahí. ¿Por qué de ahí? Te voy a explicar. Pero bueno, aquí perforado está y listo. Sas, sas. Bueno, ¿qué área tiene que haber fallado? Lo que está perforado no ha fallado, eso ya no está ahí. Pero el área que ha fallado ha sido ¿cuál? Y lo voy a tratar de achurar biencito, como para que se logre entender. Voy a cerrar estas áreas primero, para que el paint no haga locuras. Bueno, ahora sí. Había una de abierta. Y va a tardar en pintar todo. Bueno, error del paint. Otra vez lo voy a cerrar bien. Esto fue error mío. Me cambié de herramienta. Ahí está. Ahora sí. Bien cerrado. Bien cerrado. Es como un grifo. Si se sale por un lugar, después salir, se va a salir. Ahora sí. Esos son los lugares que olvidé otra vez esa parte. Esos lugares van a fallar. Los que están en celeste. Aquí lo voy a cerrar. Olvidé esto. Ahora sí. Se nota que está con ganas de celebrar nuestro aniversario de Cochabamba el Paint. Están pensando esto todito. Bien. Ahora sí. Esas áreas en celeste son las que están fallando. Bueno. ¿Puedes medirlas? Claro que sí. Primera variable que puedo medir y que de hecho me van a dar en la fábrica donde voy a comprar este material. Me van a dar el dato del ancho de la placa. Tal vez me lo den en pulgadas, tal vez en centímetros, dependerá de qué sistema se maneja el fabricante. Me van a dar el espesor de esa placa. Y le llamaremos esto B, le llamaremos esto T. T, bueno, en inglés se llaman eso porque ustedes saben, todo es alto, ¿verdad? O altura. De ahí bien. B es base. Eso nada complicado. Entonces el área literalmente sería base por altura. Pero ¿cuál es el problema? Faltan áreas. Son los pernos. O sea, para meter los pernos en ese lugar, se ha tenido que quitar área activa a la unión. ¿Y esa área cuál es? Pues justamente la parte del perno. Pero el perno cuando entre, y ojo con esto, cuando ingrese el perno por acá, no va a ser pues cabalito que va a entrar. Va a entrar hasta por acá nada más. Aquí lo mismo, el perno va a ser así, así y listo. Y bueno, todo ese vacío se puede medir. ¿Ese de acá se puede medir? Claro que sí. Ese vacío entre el perno y la placa es posible medir. Y se ha hecho esto. Entonces, veamos. Primero, para que encaje una pulgada del diámetro del perno en un hoyo de una pulgada de una placa, el fabricante del taladro lo que hace es fabricarlo con un 16avo de pulgada más ancho. En otras palabras, la punta de la broca, pueden medir ustedes con un calibrador Vernier, va a tener en diámetro, pero esto más, un 16avo de pulgada. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? Todos los que han usado un taladro en su vida saben de que esta cosa no es estática, es algo que transmite vibraciones por el giro. Por lo tanto, cuando le meten a la pared, alguna madera o lo que sea, ¿qué va a pasar? Va a empezar a moverse, a tambalearse, ¿no? Lo va a ensanchar más claro. Y aunque fuese una máquina robotizada, igual, tense cuenta que hay una fuerza centrífuga que hace de que el material trate de irse. A partir del reposo y al iniciar el giro, a partir de una deformación inicial muy pequeña, pero que sí influye. Y eso se le llama en el concepto de la holgura por la vibración. Y su valor de ese lila, sumado por cada perforación, es ¿cuánto?
un 16avo de pulgada. A un lado un 32avo, a otro lado un 32avo. Total un 16avo. Entonces, estos diámetros conocidos son ¿de quién? Del perno, del doblón. Ese diámetro del doblón sí lo conozco. Y sé que el taladro me lo va a aumentar un 16avo y sé que por las iteraciones va a aumentarse un 16avo. Total que se aumenta para poderle quitar el área es el diámetro, voy a poner otro color esto, pero el hueco es más ancho en un 32avo de pulgada, o sea, perdón, un octavo de pulgada. Eso en centímetros, ¿cuánto es? 0.325 centímetros. Nosotros no manejamos 3 decimales esta parte, manejamos 92, les va a dar prácticamente lo mismo, porque es ¿cuánto? Es la centésima de un milímetro. Ya es inapreciable y bueno, en estas uniones su efecto no es muy pronunciado. Por lo tanto, aquí va a ser 0.32 centímetros. Son prácticamente 3 milímetros de ensanchamiento extra. Bueno, ¿qué otra cosa más se puede apreciar acá? Lo que pueden ver es de que ¿cuántas perforaciones he hecho? 1, 2. Si hubiera hecho más, pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Significa que esta perforación la he hecho la cantidad de doblones que debo poner, ¿verdad? Eso es importante. En esa línea, ¿cuántos doblones he puesto? Y bueno, eso es lo que debo quitarle o restarle al ancho total. Y esto es la base efectiva. La base nominal, bueno, la base real que está soportando la tensión. Es esa base en celeste. Y esto multiplico por el espesor. Con eso ya tengo el área. Ese es el área total que va a soportar la tensión. ¿Listo? Tenemos el área por tensión. Ahora, ¿quién está actuando acá? La carga que está actuando. Puede ser P, puede ser P medio, dependiendo de dónde esté calculando, de cuántas placas sea. Entonces, la carga que produzca tensión en esta área que produce, pero que resiste la tensión. Y esto, como pueden ver, está en la ecuación. Base menos el número de doblones por el diámetro del doblón más el 32avo en centímetros, obviamente, que es por holgura, y eso multiplicado el total por el espesor. Para la línea 1, para la placa central, donde va a haber una falla netamente por tensión, va a ser 3 pernos y obviamente el espesor 2, ¿no? O el espesor de la placa del medio. Despejo la carga, ahí reemplazo el esfuerzo por tensión, que era de 2 microgramos, reemplazo el ancho, que es 25 centímetros. Ojo, aquí está todo en centímetros y en kilogramos. Si lo ponen en milímetros, pongan igual ese 32 como 3.2. Si lo ponen en pulgadas, es un octavo de pulgada. Entonces, no se olviden de eso. Los números no son los mismos en distintos sistemas de medidas. O sea, hasta los que han visto alguna ecuación en hidráulica, han visto, ¿no?, que los coeficientes son distintos para la misma ecuación de Darcy o de Weissbach, ¿no?, o Manning, tiene distintos coeficientes, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Porque está una en el sistema métrico, otra en el sistema imperial. Bueno, es las unidades las que han determinado ese coeficiente. Y acá es lo mismo, ese 0.32 es en centímetros, este sistema métrico. Y bueno, nos dice que para que falle por tensión es 60 toneladas, 60.42 toneladas. Vean, es una carga muy alta. ¿Por qué? Porque el área que va a fallar es muy grande, comparado con los otros dos, ¿no?, de los pernos. Comparado con sus dientes, los pernos, con lo que para corte y aplastamiento, esta área celeste es más grande, ¿no? Y bueno, ahí tenemos 3 perforaciones. Aquí en el ejemplo tenemos 2 más, pero en este ejercicio hay 3. Bien, tenemos las 3 perforaciones. Repasamos. Listo. Ahora, esta es la parte fácil de las verificaciones por falla o para fallas de una unión. Ahora, viene la parte no complicada, pero un poco más larga y que requiere criterio de diseño y obviamente imaginación. Y eso es fundamental. Son las fallas combinadas. A esto le llamamos esfuerzos combinados, pero no esfuerzos combinados, porque no se da en el mismo elemento tracción, compresión, corte, no se está dando eso. Se está dando falla en distintos elementos de la unión al mismo tiempo. Y estos esfuerzos son de distinto tipo. Esos son unas fallas combinadas. Bien,
Veamos, la línea 2 para la placa central, la del medio. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos solamente dos pernos, ¿no? Dos perforaciones. ¿Cómo podría fallar la placa en ese lugar? La placa podría cortarse ahí, desgarrarse, como hemos visto en falla por tensión, pero para que eso suceda tiene que poderse desplazar hacia la derecha. Y para que eso suceda, los tres pernos que están a la derecha tendrían que o cortarse o aplastarse. Entonces, ¿qué significa eso? Está condicionando la falla a que suceda dos cosas al mismo tiempo. El corte o aplastamiento de los pernos y la ruptura por tensión de la placa. Para aquello, ¿qué es lo que podemos acá nosotros ver? Bueno, hay una carga por tensión, perdón, por corte que se está calculando y una carga por tensión más abajo. Bueno, primero, ¿cuántos pernos, cuántos pasadores o doblones tienen que fallar? El área es el mismo, ¿verdad? Números de doblones, ahí ya ha cambiado, ¿verdad? Ya no son los 8. ¿Cuántos son? Son 3 nomás, los 3 que están por delante. Número de planos de corte son 2, porque tienen que fallar, se tiene que cortar al mismo tiempo entre unión de placas, ¿verdad? Y esos serán 2 planos de corte. No se olviden de lo que dije hace ratito. Tenemos 2 planos de corte. Bien, ¿qué otra cosa más? Eso multiplicado por el esfuerzo va a dar ese dato de 11.9 toneladas para que falle la parte por corte. Pero no es que va a fallar con esa cantidad de carga. No. Esa es la cantidad de carga que va a llegar a los pernos para que estos se corten. Pero hay otra cantidad de carga que le llega a la placa para que ésta se desgarre y falle por tensión, ¿verdad? Y eso aquí es igual. Vamos a ver lo siguiente. Veamos un poco la unión. La línea 2, la línea del medio. ¿Cómo se desgarraría la placa? ¿Cómo puede fallar? Y ahora sí vamos a tener que ir a pisar. Porque aquí muchos ya se han ido a perder. Entonces vamos a tratar de recuperarles en el camino. Grafiquemos la placa central. Con un color oscuro, porque es lo que nos está interesando ahorita. Ahí está la placa. Y bien, ¿dónde están las perforaciones? Para ello necesitamos graficar las placas de arriba y de abajo. Esas como no nos interesan tanto, pero bueno, tenemos que considerarlas, voy a poner con otro colorcito, más clarito. Como un efecto de transparencia o algo así. Bueno. Eso es básicamente la placa de arriba y la de abajo. Bien, ¿dónde están los pernos? Eso significa dónde están las perforaciones, ¿verdad? Al fondo tenemos 3. Al medio tenemos 2. Y a este lado tenemos otra vez 3. Muy bien. ¿Cómo sería una falla por tensión y corte? Veamos, ¿qué tiene que romperse? En rojo. Se va a romper hasta acá, esta parte, por tensión. Esta parte de acá, obviamente no se olviden que el diámetro, esta parte del diámetro ya no está ahí, esa materia ya no hay. Pero sigue habiendo este de acá. Este está en rojo. Esa área va a fallar por tensión. Tiene 2 perforaciones, conocemos las holguras, conocemos los diámetros y el espesor. ¿Y quién más tiene que fallar? Ahora sí voy a graficar un poquito más los pernos, vamos a hacerle este clarito. Hasta acá están unos pernos, ¿no? Ahí están las perforaciones, obviamente. Aquí está un cabezal, aquí está el otro cabezal. Aquí está el otro perno, su cabezal, aquí está el otro perno. Listo. Muy bien. La falla de corte, ¿cómo sería? Bueno, la placa tiene que moverse hacia la derecha. O relativamente, las 2 placas de acá tienen que irse hacia la izquierda. Pero, o sea, es lo mismo, no estamos usando relatividad acá. Pero sí el concepto. Bien, ¿qué sucede entonces? Que los vástagos de estos pernos se van a cortar en estos planos y se van a ir con la placa hasta acá. Hasta aquí se va a ver uno y su mitad de arriba se va a quedar acá, su otra mitad o su tercio se quedará acá abajo. O sea, se van a partir de esa manera. ¿Qué área ha sido afectada ahí? Esta de acá, esta de acá, esta de acá,
Este de abajo, obviamente, de acá y de acá. Entonces, tomemos en cuenta esos detalles. Por lo tanto, seguramente esta placa se ha desplazado probablemente hasta acá. Y esto hasta acá, ¿verdad? Y, bueno, lo veremos así. Con sus dos perforaciones de la otra línea. Eso es una falla por corte y tensión en la línea 2. Ese es el tipo de falla que estamos ahorita analizando. Entonces, ¿qué áreas van a ser afectadas? El área de acá, el área por tensión y las áreas por corte. ¿Puedes calcular todas? Claro que sí. La de tensión, tenemos que meter toda la ecuación, obviamente para cambiar acá el número de perforaciones, para este caso. Pero en la de corte se puede hacer un pequeño artificio matemático, que no es más que resumir un concepto. Bueno, así ya hemos calculado la falla de todos los 8 pernos, ¿verdad? De que fallan los 8 pernos. Tenemos una carga de corte para 8 pernos. ¿Cómo calculamos una falla de corte para 3 pernos? ¿Cómo calculamos? Con mucho cuidado. Esta carga para hallar, o sea, la carga de corte para 3 pernos nada más, agarramos la misma carga de 8 pernos y la multiplicamos por un factor, ¿verdad? Este factor tiene 2 elementos, 2 números fácilmente contables. Primero, ¿cuánto es el total de pernos que hay en unión? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos pernos fallaron? 1, 2, 3. 3 pernitos. ¿Qué significa eso? Que no hay que volver a empezar toda la ecuación. Simplemente cuando ya tiene valor de corte para este análisis, ¿qué van a hacer? El mismo valor numérico lo meten acá, lo multiplican por el número de pernos que están fallando y lo dividen entre el número de pernos total. Pernos que fallan y pernos totales. Esto lo debe ver algunos semestres pasados y si no, bueno, lo están viendo, es una forma de acotarnos el cálculo. Y otra forma es como está acá en el PDF, que es representar la ecuación, vean, ¿no? Es por, aquí, por 3, ¿verdad? Por 2, por ese 3 que están viendo, y sale 11.945, ¿no? kilogramos. Entonces, ustedes si agarran este dato de arriba, esos 31.855.75 kilogramos, y los multiplican por 3 octavos, les va a dar 11.945.906 kilogramos. Eso lo pueden multiplicar ahorita con calculadora. Si sale algo distinto, me avisan por el Meet. Muy bien. Entonces, primero eso. Hemos calculado de esa forma las cargas. Ahora, el por qué. ¿Por qué no hemos sumado esfuerzos? O sea, vean. Acá se va a producir, ¿qué cosa? Esfuerzo de tensión, ¿no? Tracción, compresión, tracción. Acá se producirá esfuerzo de corte. Dos razones por las que no se pueden sumar estos esfuerzos de forma directa son las siguientes. Primero, el esfuerzo de acá, de tracción, se ha dado ¿dónde? En este lugar. Y es un esfuerzo cuyas líneas o flechas son paralelas al eje de este elemento. Primero eso. Este de acá, el esfuerzo de corte se ha dado por aquí. El corte. Pero ojo con esto. Es paralelo aquí, a este elemento. ¿Pero dónde se ha dado? Se ha dado en el perno. Entonces nada que ver con este elemento, sino con el perno. Y es perpendicular su acción. ¿Verdad? Primero eso. Otra razón. El esfuerzo de tracción o compresión no es un esfuerzo normal. Lo estamos viendo. Es perpendicular a la superficie o paralelo a la línea del elemento. El de corte es paralelo a la superficie o perpendicular a la línea del elemento. Son esfuerzos distintos. Tercer motivo, y más importante, que salta a la vista. Son esfuerzos en distintos elementos. ¿Qué significa eso? Es como querer sumar dólares con bolivianos. No se puede si no se hace una conversión previa. Porque el resultado va a ser un número cualquiera que no va a obedecer a ninguna de las unidades. ¿Verdad? Entonces en este caso es lo mismo. Están en diferentes elementos. No puedo sumar estos valores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo realizar?
sé que cada esfuerzo ha sido producto de la carga, en este caso no, será la de corte entre el área de corte. El de acá, bueno, se acaba de iniciar, lo voy a volver a explicar. El esfuerzo que se estaba dando en la línea esta, en la placa central, era un esfuerzo producido por una carga, por tensión, y obviamente a la cual se ponía un área en tensión, ¿verdad? Ahí está. O sea, el esfuerzo que estábamos acá viendo en esta área, acá está en rosado, creo, es un esfuerzo de tracción, que es carga de tracción entre el área de tracción. Mientras que en el perno que estaba en corte teníamos que el esfuerzo de corte es igual a la carga de corte entre el área de corte. Y bien, tenemos acá todo un área total de la placa central, tenemos acá un montón de pernos que se están cortando, y por lo tanto para los tres de acá tenemos una carga total de corte. Para los tres hay una carga de corte total. Para todo el área de acá tendremos una carga de tracción total. Bueno, de la ecuación yo puedo esto mandar a multiplicar, puedo mandar esto acá a multiplicar y puedo, ¿qué cosa? Sumar las cargas. ¿Por qué? Y eso sí, dos razones. Primero, están en las mismas unidades. Segundo, y más importante, cuando estoy aplicando a toda la estructura de acá, todo el elemento, la carga P, para que se encuentre el equilibrio, parte de esta carga se redistribuye a los pernos, ¿verdad? Y otra parte se va a ir a dónde? A la placa misma, por tensión. Y la suma de esta va a darnos resultante igual a P, que equilibra con esta de acá. Así de simple. Entonces, lo que no puedo sumar son esfuerzos, pero lo que sí puedo sumar es, ¿qué cosa? La carga de tensión más la carga de, en este caso, corte. Y en el siguiente análisis será la carga de apoyo, ¿verdad? Y sumadas me van a dar la carga total de falla. Por esa razón se pueden sumar las cargas, no los esfuerzos. Ojo con eso. Y obviamente ustedes aquí meten la ecuación despejada, de acá, aquí la ecuación despejada, la meten y listo. Tenemos eso de aquí. La carga P de falla, que está ahí, es la carga de corte más la carga de tensión. Y me sale como resultado 80 toneladas. 80.329.843 kilogramos, que es una carga bastante grande. Ahora, bueno, esa es la línea 3, perdón, se acaba de confundir. La línea 2, aquí está, la línea 2 para la placa central. 77.225.906 kilogramos. Es la carga de falla para esta línea media, ¿no?, de la placa central. Para la otra línea, la línea 3, la carga de tensión, ¿en qué va a variar? Pues simplemente en el número de perforaciones, va a ser, en vez de 2 va a ser 3. Y en lo que es la parte del corte, tienen que cortarse ahora 5 pernos de 8. ¿Por qué? Veamos. La línea 3 está a la izquierda y para que la placa central falle, esos 5 pernos que están por delante tienen que cortarse o aplastarse. En este caso va a ser lo que es el corte, ¿verdad? Corte y tensión. Entonces, dije, no, puede agarrar el total, multiplica por 5 octavos y les va a salir el resultado. O reemplazan en la ecuación, tal como está aquí, y el número de pernos, ponen los 5 que están fallando. Les va a salir el mismo resultado numéricamente. Bien, ahora si les varían decimales, porque han metido, ¿no?, con decimales, con un error de discretización por truncamiento de los decimales. Pero numéricamente son exactamente iguales. Bueno, sumamos estas cargas, ya saben por qué, y nos sale una carga de falla de la línea 3 de 80 toneladas. Estas son 80 toneladas. Vean qué ha pasado, ha incrementado la carga. Generalmente, pero no siempre, mientras más uno se va metiendo en las líneas de falla, va incrementando la carga, porque tienen cada vez más área que se está oponiendo a la falla. Eso por empezar. ¿Qué otra cosa más pueden ver acá? Vamos a hacer ahora la falla por apoyo y tensión, ¿no? En la línea 3, por ejemplo. En la línea 2, aquí primero, la carga por tensión es la misma que han visto en la línea 2 de tensión. Esos 65.280 utilizan acá también. ¿Por qué? Porque es la misma área, es el mismo área que está fallando, que se está desgarrando de la placa.
Lo único que cambia es el valor de la carga que hace que se aplasten los pernos o de que se ensanchen las holguras de la placa. Y bueno, me da eso un total de 10.530 kilogramos. Total, la carga de falla para la línea 2 por apoyo y tensión es de 75.810 kilogramos. Ahora hacemos la verificación de apoyo, tensión para la línea 3. Listo. Ahí vemos, ¿no? De que lo que hay que cambiar es simplemente el valor de la falla por apoyo. En esta falla por apoyo, igual, hay el mismo truco de la falla por corte en cuanto a los números. ¿Cómo? Si tienen la carga total de falla, ¿no? Por apoyo, y ustedes quieren encontrar una carga, digamos, para la línea 2 era 3 pernos por delante, ¿no? Entonces yo quiero encontrar para 3. Bueno, agarro la carga total de falla, multiplico por el factor que es equivalente al del corte, que les había dicho. ¿Cuántos en total fallarían por apoyo si falla la placa central? 8 pernos. Estos son los totales. ¿Cuántos están fallando? 3. Para la línea 2 son 3. Estos son los que fallan. Para la línea 3 no serán 3, van a ser 5, ¿verdad? Entonces ahí va cambiando ese factor. Si hubiera más líneas de falla, pues simplemente se van incrementando porque se van sumando estos pernos. Bueno, ahí tenemos la carga para que se busque la falla del aplastamiento, ¿no? Sumándose con la falla por tensión nos va a dar la falla total en esa línea, en la 2 y en la 3. Muy bien. Hemos encontrado para lo que es la falla, todos los tipos de fallas para placa central. Ahora veamos las placas de arriba y de abajo. Bien, las cantidades de verificaciones son las mismas, pero ahora veremos la explicación de cómo se analiza. Primero, no olvidemos que estas placas tienen el mismo espesor, por lo tanto sus reacciones son iguales, o sea, P medios arriba, P medios abajo. Ahora, ¿qué otra cosa más? ¿Qué significa que las cargas son iguales? Significa que las deformaciones son exactamente iguales. Y si es así, se van a desplazar y van a fallar al mismo tiempo. Entonces una falla por tensión pura que se puede dar en las cureplacas o bueno, las placas de extremo, sería ¿dónde? En la línea 3. Pero ¿por qué la 3? Aquí yo no lo puedo rayar de nuevo, ¿no? Poner línea 1, 2, 3, al revés. Pero voy a dejar tal cual está, como la línea 3. ¿Por qué? Porque si hago eso y veo el gráfico a la derecha, como pueden ver, una falla por tensión no tiene ningún perno por delante. No hay ningún perno por delante. Entonces es tensión pura. Por lo tanto, esto de acá será simplemente el esfuerzo de tracción, compresión, por el área neta que estaría fallando. Número de perforaciones 3, el diámetro conozco la holgura, la base es 25, se reemplaza todos los datos y ya está. Ahora, ahí ven tensión 1 por 2. ¿Por qué S2? Bueno, simplemente por lo siguiente. La carga que hace que falle totalmente esto es P medios más P medios. Total, P. Ahora, ¿sobre qué área está actuando? Sobre esa base por la sumatoria de espesores. Como dije, está fallando al mismo tiempo. Entonces, va a ser 2 veces el espesor 1, porque esos espesores son los de... Ahora, si fueran distintos espesores, obviamente, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que hallar por un diagrama de deformaciones cuál se rompe primero y ese va a fallar, ¿no? Con la carga determinada. A ver, voy a ver si todavía. Sí, está todavía. Bien, continuando. Conociendo eso, o sea, vean, es más sencillo de lo que parece cuando son simétricos, ¿no? Bueno, los reemplazamos y sale 56 toneladas. Ha salido menor que la falla por tensión pura en la placa central, que salió ¿cuánto? A ver, 60 toneladas. Son 4 toneladas menos. ¿Por qué? Porque el espesor es menor. Por esa simple razón. Es menor área que se está rompiendo, por lo tanto el esfuerzo es más grande. Muy bien. En la línea 2 ya va a haber corte y tensión o apoyo y tensión, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con corte y tensión para la línea 2 y línea 1. El análisis es exactamente el mismo, solamente que ahora contamos los pernos a la izquierda de la línea, porque estamos hablando de las placas de arriba y de abajo. Muy bien.
Represamos datos, sale por ejemplo, para corte puramente 11.900 kilogramos, para tensiones también. Sumamos los dos y nos da la carga total de falla en la línea 2 para las placas de nivel de abajo, nos da 72.8 toneladas. Para la línea 1, que está más a la derecha, incrementa la cantidad de pernos, sí. La carga obviamente va a subir, 4 toneladas. Y bueno, la detención, ¿por qué ha bajado? Bueno, porque hay menos perforaciones, ¿no? Y ha subido bastante la de corte, porque hay más pernos que se tienen que cortar para que falle ahí. Y son en total 76.3 toneladas. Muy bien. Mismo análisis, pero ahora considerando el apoyo. Para la línea 2, la del medio, igual, que se aplasten los de la izquierda, son 3. Entonces ponemos ahí por 3 octavos el total, o simplemente, ojo, el total que hemos calculado para el apoyo de los placas. Ojo con eso. Hace rato hemos trabajado con la placa central y por lo tanto su carga de falla total para corte y apoyo, ¿verdad? Pero ahora estamos trabajando con la carga de las placas, ¿no? Las placas de abajo. Entonces, con los 3 octavos de esa placa o con los 5 octavos de esa placa, perdón, de esa carga. Muy bien. Tenemos ahí entonces ese resultado. Lo sumamos y nos da la primera falla de la línea 2 a 70 toneladas, 70.7, y la siguiente a 72 toneladas, 72.7. La variación es más o menos de 2 toneladas. O sea, no es mucho. Pero bueno, ahora, de todas estas cargas que han calculado, de toditas, esto que han verificado, de la de corte puro, de apoyo puro, de lo que es tensión pura y las fallas combinadas, de absolutamente todas, revisan y utilizan el menor. El menor de todos va a ser el que falla. ¿Por qué razón? ¿Por qué el mayor? El mayor te está dando una falla para una parte específica, ¿verdad? Pero al momento de hacer el cargado, digamos, si yo quiero cargar, ¿con cuánto? Con 72 toneladas, ¿no? Y va a fallar la línea 1 en apoyo de tensión, en las placas. Cargo con 10 toneladas, aguanta. Cargo con 20, aguanta, no sigo cargando. Llega a 28, inmediatamente se aplastan todos los perros. O de hecho, llega a 27 y se aplastaron las placas. Vean, bueno, 26.2 ahí está. No podía llegar a los 72 que tenía planificado. Pero dije, pues bueno, tenía que fallar con 72 en la línea 2, en la línea 3. Pero ¿qué me está diciendo la física aquí? Me está diciendo, cuando llegues a 26.2 toneladas, se aplastan los cubreplacas. ¿Listo? Así de simple. Eso nos indica de que la carga más pequeña produce la falla. ¿Por qué razón? Porque está yendo a apuntar al elemento más críticamente solicitado. Es el elemento que va a tener más altos esfuerzos. Si yo cargo 20 toneladas, les aseguro que no va a fallar nada de esto, pero que estas partes que están soportando el apoyo o aplastamiento van a tener los esfuerzos más altos, los más cercanos al esfuerzo de falla. Mientras que los que están aquí con cargas más altas, si yo cargo con 20 toneladas, van a tener los esfuerzos más bajos, porque son elementos bastante bien diseñados, o no bien diseñados, sino que son más sobredimensionados. Entonces, ese es el concepto para elegir una carga crítica, analizando los distintos tipos de falla. Y para ver los distintos tipos de falla y plantear las ecuaciones, ustedes deben utilizar toda su imaginación. Si el examen pueden, hágase algún gráfico con lápiz en alguna hoja aparte para ver cómo puede fallar y de ahí sacan las variables. Entonces, no es complicado, pero tiene su ciencia. Entonces elijo de todas la menor y me dice 26.208 kilogramos, falla por aplastamiento o apoyo de los cubreplacas, sea de los pernos o el ensanchamiento de las holguras. Hasta esta parte. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Bien, creo que no han quedado dudas, o sea, de internet, pero bueno. Si han grabado la clase, bueno, espero que les haya sido de gran ayuda, de gran provecho. Si no hay dudas, perfecto. Si es que ya hubiera práctica, ya la pueden ir resolviendo. Si no, igual creo
algunos grupos a publicar las prácticas en otros semestres pasados, puede ir esto resolviendo así a modo de ganar velocidad también. Porque el examen va a ser rápido, 1 hora y ya tiene que acabar 2 ejercicios. 7 soldaduras, tal vez sea 70 minutos, 80 minutos, pero igual vuelen con los cálculos. Y no se equivoquen en el planteamiento. Lo primero es plantear. Vean la unión, piensen 1 o 2 minutos y digan, ya, por aquí voy a resolver. Entonces, una vez que tengan esa ruta de pasos para seguir y entiendan lo que está pasando con la unión, cómo va a fallar, el resto es simplemente reemplazar datos y no equivocarse ni en las unidades ni en la calculadora. Pero es más sencillo. Pero igual, no se olviden. No se equivoquen en el planteamiento. Bien, creo que no hay más dudas y preguntas. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Y bueno, lo siguiente nos tocaría lo que es el... pregunta. Aquí hay una pregunta. Claro, voy a subir el PDF al Classroom. De los grupos 1 y 3 lo voy a subir. Y bueno, ahí lo van a ustedes poder revisar. Si hay errores aritméticos, que realmente sigue cometiendo en las resoluciones de algunos ejercicios, ustedes lo van a corregir. Cosas de que no se estén confundiendo. Bien, con esto entonces, hasta aquí la clase. Ha sido un gusto la clase desde aquí. Es en mi caso, estoy en el parchito y creo que venir aquí. Aquí no se corta el internet, esa es la ventaja. Bien, esta clase, quien lo haya grabado, si ha sido presente, quien puede subirlo a Telegram lo va a subir para los compañeros que estén, ahorita algunos están trabajando, otros tengan choque de horarios, y bueno, otros habrán tenido fallas de internet, lo que sea, pero va a servir para que ellos puedan ver la explicación, puedan entenderla, y si tienen alguna duda o pregunta, háganla en el grupo, porque la duda de uno puede ser la duda de 20. Entonces, si uno me pregunta cómo se resuelve tal o cómo se plantea tal ecuación, lo explico ahí mismo y ya los demás logran entenderlo. Entonces, cualquier pregunta al grupo. Eso, jóvenes, nos vemos la siguiente clase con uniones bajo carga excéntrica. Hasta luego, cuídense muy bien, no se enfermen, sigan estudiando.